Ya. Buenos días, José. La verdad, un placer escucharte y poder sintetizar algunas de las cosas que has compartido. Y una de las acciones que me parece que son muy fuertes es el uso de la tecnología en función de la vida y no en función de la muerte. Digo, tratamos de mirar para otro lado cuando hablamos de guerra, pero lo cierto es que el mundo está en guerra y usa la tecnología en función de la muerte y no en función de la vida. No nos queda mucho tiempo y lo voy a seguir repitiendo. Son 10 años a partir del 2019 para el no retorno. Estamos en menos casi de 8 años para que eso suceda. Así que creo que un mensaje muy fuerte desde Costa Rica es el uso de la tecnología en función de la vida y el intercambio de experiencias, que es el objetivo de este foro, poder registrarlo y poder buscar las acciones de difusión mucho más potentes para que se escuchen estas voces de incluso quienes están a cargo de ejecutivos, como es tu caso, y eso es fuerte para algunos jóvenes que han pasado por este foro, que caminan el planeta Tierra diciendo que necesitan tener un mundo donde vivir y que no es lo que mejor estamos haciendo. Vos sabés que en este momento quiero aprovechar la oportunidad porque vos me la diste cuando hablaste de la pavimentación y una de las propuestas que se hicieron en uno de los departamentos que tiene gran representación en la Alta Cordillera, que es el departamento de Luján, hay un distrito que se llama Las Vegas y que la promesa fue pavimentarlo. Y un día inesperado subimos a la cordillera y nos encontramos con las máquinas trabajando en la pavimentación. Zona que aparte se nieva mucho y que impediría el acceso en caso de que pusieran ni siquiera el cemento correspondiente para que los autos no patinen como si fuese una cancha de patinaje. Pero bueno, ellos sienten que han cumplido con la promesa electoral y lo único que va a pasar ahí es que el pavimento va a perjudicar el ecosistema del lugar y traeríamos esto de cambiar toda la visión de ese paisaje con una vista urbana innecesaria para la zona. Así que me parece que esto de replantearnos la pavimentación también tiene mucho que ver con las acciones hacia el futuro. Cuando vos hablabas de las acequias o de las alcantarillas, dijiste, no de las acequias. En Mendoza hay acequias. Fue uno de los Bien en trabajos que Costa Rica. hicieron los pueblos originarios, claro, para encauzar el agua. Bueno, nuestras acequias están llenas de plástico y de manera irresponsable tiramos nuestras botellas a esas acequias que terminan en grandes desembocaduras de los zanjones y entonces el agua cuando ya estamos viviendo días que llueve todo lo que debería llover en un año, terminan tapadas. ¿Y dónde va esa agua que desborda? A los sectores más empobrecidos porque es donde encuentran mayores recursos para poder vivir, aunque sea de la basura desorganizada, porque la basura organizada también es un recurso que podríamos estar explotando de manera adecuada. Agradecerte semejante exposición desde una mirada ejecutiva. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Fue un gusto. Bueno, le vamos a dar entonces la palabra a nuestra querida amiga de la zona este de Mendoza, Graciela Hermoso, para que, bueno, nos dé su parecer respecto de esta situación en la que nos encontramos, tanto en Mendoza como en el mundo, ¿no? Graciela Hermoso es socióloga, es profesora, es integrante de la Asamblea del Agua del Este. Hemos participado en muchas marchas en defensa del agua de la 7722.
en contra del extractivismo. Así que, Graciela, te damos la palabra. Bienvenida. Graciela, tenés el micrófono apagado. ¿Ahí se escucha? Perfecto, ¿Se escucha? perfecto, perfecto. Bueno, tengo problemas con la conectividad, disculpen. Primero agradecer a Andrea y la invitación a este segundo encuentro, y después felicitar a todo el equipo que ha organizado esto. Me siento realmente muy honrada de que me hayan vuelto a invitar y participar con el resto de hermanos y de hermanas del mundo, saberes y experiencias. Bueno, indudablemente me parece muy valioso todo lo que han expuesto los otros expositores, lo que ha dicho Andrea, y yo he presentado una temática que es un poco distinta, pero que tiene que ver y se relaciona, lo han tocado también de alguna manera algunos exponentes, pero quiero poner el acento en la cuestión de las subjetividades que tenemos para poder enfrentar la crisis socioecológica y climática. Esto tiene que ver con la importancia del marco cultural, las creencias y las formas de pensarnos, también de pensar nuestra relación con la naturaleza y la relación ser humano-naturaleza, con la intención de poner en debate esas subjetividades que el modelo capitalista va creando y que realmente a veces nos hacen de alguna manera legitimarlo, y si no de otra manera reproducirlo aun cuando no tengamos esa intención. Cuando se habla de crisis socioecológica y ambiental, cuando hablamos de crisis climática, nos referimos generalmente a la descripción de todas las consecuencias del sistema económico que están basadas en una lógica extractivista, tanto de los derechos de las poblaciones como de la naturaleza. Poco solemos debatir de cuáles son los fundamentos éticos, ontológicos, antropológicos y también geopolíticos en los cuales se basan o que sostienen el modelo actual. Condiciones, considero yo, que van generando en el tiempo formas de dominación que se mantienen aún con distintas formas, pero siempre con las mismas y devastadoras consecuencias. Por eso insisto en que desconocer los valores que ponemos en juego y no poder identificar esas relaciones de dominación y cómo están internalizadas en nuestro pensamiento y en nuestras prácticas, contribuye de algún modo a reproducir un modelo de vida que es necesario dejar atrás, tal como han dicho los expositores anteriores. No podemos desconocer que estamos inmersos dentro del sistema capitalista, un sistema colonial y patriarcal desde sus orígenes con la expansión de Europa en 1492. Este sistema ha generado genocidios, racismos, sexismos, epistemicidios y otras cuestiones muy alarmantes. Pero estas lógicas y principios del modelo de vida, el modelo civilizatorio que surge del mundo moderno, al que muchos pueblos originarios denominan de muerte, se están reproduciendo la climática. Entonces, que no basta cambiar solamente el sistema económico, sino también es necesario cambiar
esas cosmovisiones, ese conjunto de ideas, ese marco cultural a través del cual consideramos aquello que es bueno y que es aceptable en estos momentos. O sea, considerar y cuestionar aquellos fundamentos éticos, antropológicos, políticos y jurídicos, o sea, valores que están recreando permanentemente el modelo capitalista. Sabemos que el cambio climático, la crisis climática, porque llamarlo cambio realmente produce una sensación de adaptación y en realidad no hay un cambio, no hay una posibilidad de adaptación, hay una crisis y un caos climático y ambiental, es propio del capitalismo occidental. Hay autores, por ejemplo, y quiero nombrarlo porque es un autor activista de acá latinoamericano, es el pensamiento crítico latinoamericano, por ejemplo Ramón Grosfoguel, que no designa esta época actual como antropoceno. Con antropoceno queremos designar la época, o se pretende designar la época en la que el ser humano ha tenido una consecuencia devastadora a partir de su acción en los cambios geológicos. Ramón Fogel y otros autores a los cuales yo también adhiero, prefiere hablar de capitaloceno para caracterizar esta época, porque no es toda la humanidad la que está destruyendo el planeta o la que destruye naturalmente al planeta. De hecho, es el tipo de individuo que surge de la edad moderna, del pensamiento moderno, el que está ocasionando. Por su hecho, han habido otras civilizaciones, una relación directa con la naturaleza, un cuidado de la biodiversidad, y son esos saberes que tenemos que rescatar. Por lo tanto, es el hombre el tipo de individuo formado en la época moderna, cuyo legado seguimos padeciendo en este momento, el que está destruyendo y el que está haciendo una acción destructiva dentro del sistema económico capitalista, sobre todo en su fase neoliberal. Bueno, insisto entonces en la necesidad de poner en tensión nuestras subjetividades, nuestras creencias sobre lo que es justo y lo que es aceptable en este momento, y no permitir, por ejemplo, que se imponga la idea de falsas soluciones, como por ejemplo, creer que vamos a salir de la crisis en la que estamos inmersos a través solamente de la tecnología. Siento que no se están cuestionando desde el poder político mundial el cuestionar los fundamentos que sostienen el sistema capitalista. Estas falsas soluciones, como las que vienen de la economía verde y los proyectos de la geoingeniería, son proyectos que representan esos modos de dominación de los que hablaba al principio y que están representando la estructura del poder que realmente existe. La estructura de poder donde están las élites económicas y sociales, las élites políticas que están definiendo el rumbo de la humanidad. Son proyectos de la élite mundial, corporativa, extractivista, que tienen pretensiones de universalidad, sin tener en cuenta lo que pensamos en los propios territorios, sin tener en cuenta la especificidad de los territorios y sin pretender cambiar los modos de producción, el esquema de rentabilidad, el esquema de consumo y de bienes y energías que ya no es posible sostener en este momento histórico que estamos transitando. También sabemos que la tecnología que usan estos poderes no es neutral, sino que mucha de ellas está haciendo la destrucción. Ejemplo, como han dado los compañeros y las compañeras que han hablado anteriormente, nos sobran. Por lo tanto, insisto, y algunos autores, algunos expositores tomaron este término, descolonizar, y a mí me hacemos hablar de descolonizar, ese pensamiento que nos ha separado de la naturaleza. La creencia también de que es posible abordar la crisis dentro del modelo económico existente, que es un modelo colonial y racista.
el giro decolonial es necesario y urgente. Descolonizar, entre otras cuestiones, la idea que nos hace sentir separados de la naturaleza y comprender que es imposible abordar la crisis dentro de un modelo como el actual que jerarquiza a personas y a regiones. Por lo tanto, las consecuencias del extractivismo no solamente son económicas, sino que tienen alcances mucho más complejos. Vemos como el poder mundial o esas falsas soluciones de las que hablaba siguen manteniendo una relación centro-periferia. Lo que llamamos el sur global no es una condición geográfica, sino mucho más compleja, es una condición geopolítica. Es la periferia, el sur global, las regiones que se configuran, que se están configurando cada vez más en zonas de sacrificio, no exportan solamente materias primas para el desarrollo de los centros, sino que el extractivismo se convierte y se ha convertido en una forma de vida. Lo tenemos internalizado en nuestras prácticas, en nuestro pensamiento, en una forma de ceder soberanía y autonomía, en una forma de no valorar nuestros territorios, las necesidades, saberes y culturas propias. Por eso el extractivismo no es solamente económico, también es cognitivo, es político y bueno, y es cultural. En Mendoza, volviendo al tema de las subjetividades, tenemos muchos efectos negativos. Vemos cómo el gobierno, cómo el poder político y la alianza oficialista opositora tratan de influir en esas subjetividades, en estos momentos con la intención de capacitar a docentes y estudiantes dentro del sistema educativo formal para lograr una adhesión a esos intereses corporativos. También estamos asistiendo a la criminalización de la protesta, a una ausencia de reconocer el poder popular que se manifestó con la defensa de la ley 7722 y la defensa del agua en 2019. Estamos excluidas las asambleas y los colectivos socioambientales del debate sobre el rumbo que tiene que haber en la matriz productiva de la provincia. O sea, que hay muchas situaciones que hay que resolver todavía, por eso seguimos en un estado de alerta. Al estar fundamentalmente quiero poner el acento también en las democracias occidentales. Las democracias occidentales están viviendo una condición de máxima debilidad, donde se han convertido en operadores políticos de las corporaciones. Están cooptadas por un capitalismo salvaje están integradas por una clase política que está permitiendo el uso de nuevas armas contra las poblaciones. ¿Cuáles son esas armas? El envenenamiento del agua, la deforestación, no cumplir los acuerdos internacionales del cambio climático, también aceptar los tratados de libre comercio, que sabemos que benefician solamente a los países centrales, y también la deuda, la dependencia excesiva que tenemos del capital internacional para financiar el saqueo en nuestros territorios. Entonces es muy necesario, y ya para concluir, reforzar la idea de que dentro de este sistema, si no atacamos las bases culturales que nos hacen aceptar como legítimos, como aceptables, cosas que en este momento no pueden seguir existiendo, les invito a reflexionar sobre todo lo que se ha aprendido en las luchas recientes, a recuperar las memorias ancestrales y sobre todo a cuestionar esa idea de desarrollo y esa idea de progreso propio del capitalismo, que lo hace un escenario sin límites y que se puede aplicar a cualquier precio. Indudablemente todas estas cosas las tenemos, o sea, son caminos no sencillos, pero que debemos transitar, y bueno, esto necesariamente se debe incorporar con las luchas recientes, no solamente a nivel local, sino
la presencia colectiva internacional y los saberes y otras cosmovisiones que permiten una unicidad del ser humano con la naturaleza. También, y ya para despedirme, agradecer otra vez la posibilidad de haber hablado en este foro, y me gustaría que para los próximos, o sea, es mi deseo que para los próximos tengamos más voces críticas de aquellos pueblos más vulnerables, el pensamiento indoamericano, cambiar, que nos estén enseñando las nociones del buen vivir, porque tenemos que ir incorporando nuevas pautas culturales y nuevas condiciones y nuevas sociedades, nuevos mundos que permitan la inclusión de otros mundos. Muchas gracias.